Mira, Raúl, esto va a empezar con una dinámica distinta. Primero, así sin anestesia, quiero que hagamos una ceremonia de bajar nuestra bandera de Trump que compramos con tanto Vamos. amor, pero que definitivamente Sí. Vamos a bajarlo. terminó. ¿Tú cómo pegaste esto? ¿Se jala o nos paramos y hacemos No, aquí con tienes que quitar esa cosa ahí. Y, Ah, es un pincito. y ya, yo lo Ok, jalo un clavito vale, que perfecto. es todo un rancho. Pues. Lo bajamos. Ok, nada, hay que. ¿Sabes? Yo fino que tener efectos Sí, especiales. de una tener trompetita. música de... Exacto. Se acabó nuestro Rambo. Los que no están viendo, aquí teníamos una bandera de Trump Rambo Exacto. y la estamos doblando ceremoniosamente. Así que bueno, a cualquier fan de Pueblo People que esté interesado en esto, se lo mandamos. Simplemente digan la dirección y se lo mandamos obsequio. Y tendrá un gran recuerdo de estos 4 años que definitivamente vamos a recordar sin duda alguna. Entonces bueno, ahora tenemos una pared blanca que le iremos llenando de cositas y souvenirs o cualquier cosa que vaya pasando en esta segunda temporada de... Ah, pero es que esta es la segunda temporada Esta es la segunda temporada de Pueblo People. de Pueblo People. Entonces, una cosa, ¿no? Así, roll credits. Te iba a decir, hay un montón de controles, este es el de las luces, no sé qué hacen acá. Esto es justamente lo que está pasando, que este es el episodio 0, básicamente... De hecho esta es la segunda ¿no? vez que tenemos esta conversación en los últimos 20 minutos. Sí. Porque hicimos un primer take y tuvimos que borrarlo porque había un ruidito. Exacto. Todas las cosas empiezan con ensayos y errores. Pero bueno, lo importante es que gracias a Pueblo Day y a ustedes tenemos equipos nuevos, tenemos luces, tenemos cámara, nos independizamos de LED Varela. Sí. Y nos montamos en este estudio que está virgen. Y bueno, sería bueno que nos den ideas de qué hacer aquí con el fondo blanco que tenemos. Exacto, y tenemos esta no va a ser la mesa, tenemos otra mesa, o sea, estamos armándonos para arrancar la segunda temporada, pero no queremos esperar más, entonces decidimos, arranquemos como estamos, hemos podido... y sobre la marcha le vamos poniendo capas de calidad. Pero creo que es importante en este punto que tú nos cuentes, Osvaldo, qué estuviste haciendo en estos últimos 2 meses y por qué no estuviste grabando el podcast con todo lo que estaba pasando. No había nada de qué hablar. Bueno, había mucho que hablar, pero primero era diciembre, la gente quiere no pensar mucho y la gente no se conecta y pasó, o sea, todos los programas de noticias, todas esas cosas después de las elecciones se fueron en muchos casos de vacaciones o de late shows y cosas así. Y los podcasts están volviendo ahorita, así que es normal, es un tema de temporada. Esa labia. Sí, no, es verdad, o sea, había que hacer otras cosas. Sí. Bueno, yo te digo que yo que he vuelto fruta después de Pueblo Day. Y sí, hizo falta varios días de bajarle 2. Y después, la verdad, yo creo que en verdad pasamos tiempo viendo cuáles son los equipos que necesitamos, trabajando un poco en dónde íbamos a grabar. Hicimos varios lives y, o sea, por lo menos hasta que supiéramos quién era el presidente. Y nada, pues sí, yo creo que fue un poco de agarrar aire para seguir. Y además, bueno, había que hacer dinero, ¿no? Trabajo y otras cosas, y familia, y diciembre y vacaciones. Exacto. Pero, obviamente hemos seguido las noticias porque sobran las cosas que vamos a hablar de lo que pasó entre el último episodio de Pueblo People y de la primera temporada y hoy. Pero creía justamente empezar con eso. Creo que arranquemos un poco donde terminamos en la primera temporada. La primera temporada... Exacto. Primero, para aclarar lo que estamos haciendo aquí, que nos están viendo tan desordenados. Este es como el Previously in Pueblo People. O sea, vamos a hacer un recuento de lo que no grabamos, de los podcasts que no hicimos, entre que fue el día de las elecciones y hoy, que es 19 de enero, mañana es el inauguration de Joe Biden. Bueno, o sea, creemos, ¿no?
Sí, bueno, ese es el plan, pues. Ese es el plan. Hay mucha gente que ahorita todavía tiene que... No, Sí. ahorita sí. A lo mejor esto queda grabado y ya, así que si pasado mañana todo el mundo, ¿qué bola estos tipos diciendo que Joe Biden Exacto. se juramentaba y no pasó? Y no pasó. Sí. No, obviamente lo más seguro es que suceda. Pero sí, siempre hay alguien pensando que no, que ahora sí en verdad Sí. Trump logró que no sé quién y se le va a Sí, voltear. eso creo que es una de las cosas más increíbles de la era ya post, o sea, de la era de la real locura Sí, del trumpismo, pues. sí. O sea, La fe. exacto, de esa locura de la que ya yo creo que podemos como hablar más libremente. O sea, tú siempre... Bueno, yo siempre tú siempre estuve claro, has tú sido eres el que está llegando elocuente. tarde a esta No, realidad. no, pero es que yo sí creo que había que hacer un ejercicio de aguantarse un poco. Pero, o sea, 4 años después, yo lo hice empezando. Claro, no, claro. Los 4 No, años no, claro, después. pero a mí sí me interesaba como tratar sobre todo en lo que fue la campaña, de tener más o menos un balance, porque a mí sí me interesa que, ¿sabes? Que nos oiga de los dos lados, pues. No, está bien, pero Y yo sé que lo discutimos antes, el balance hubo no es gente lo que mismo lo que hizo, objetividad. exacto, hubo gente que lo hizo, pero, o sea, yo hice ese ejercicio muy voluntario de tratar de decir como que, ok, obviamente todo esto es una locura, pero bueno, vamos a tratar de entenderlo, de verlo del otro lado. Y yo sí creo que es válido porque Claro. había grupos definitivamente de gente que estaba, muchos republicanos, que apoyaban a Trump porque, bueno, o gente que era como que one issue voters y cosas por el estilo, o gente que odiaba o odia a los demócratas demasiado y como que, o sea, era sacrilegio alinearse de ese lado. Pero ya sí estamos. Ahora sí. Ahora sí. Ok, Sí estamos. Y sobre todo a partir de mañana, que Trump sale del gobierno y vuelve a su mundito como me gusta decirle, de villano de tabloide. Pero un villano de tabloide obviamente que tiene un following mucho más grande y que todavía... Y que fue presidente. Y que Trump se transformó en político. O sea, él se va de aquí demente como es, reality star como es, villano de tabloide como es, pero además es político. Sí. Ok. Pero ahora sí, chamo. O sea, la gente que queda detrás de Trump son unos dementes. O gente, y disculpen, si hay alguien oyendo, en verdad no disculpen, amigos, o sea, revísense. Porque ya sí, lo que la gente que está alineada con él es gente que cree cosas así de tipo de brujas. Sí. O sea, es como un nivel de fantasía y una desconexión de la realidad. O sea, yo siempre digo, la única gran diferencia entre los fans de Harry Potter y los fans de Trump es que los fans de Harry Potter en el fondo saben que todo es mentira. ¿Sabes? Como que en el fondo saben que es una fantasía. Pero a pesar de que se viste... Ojo, y vamos a darle el beneficio de la duda a Harry Potter, pero chamo, Joe Biden ganó las elecciones. Sí. ¿Entiendes? O sea, y además que va mucho más allá, porque empiezan, o sea, de verdad, es un ejercicio que es difícil, porque tienes, o sea, ya estás en un punto que Mitch McConnell, el diablo, como le dices tú, o sea, que Mike Pence, que, o sea, la Corte Suprema de Trump, como le decía mucha gente. Que era lo que él estaba esperando. Exacto. O sea, todo el mundo te dijo ya que no, amigo. O sea, ganó Biden y ganó bien. De hecho, Mitch McConnell lo dijo. O sea, en los últimos, o sea, en el último gran episodio del que vamos a hablar ahorita, Mitch McConnell lo dijo clarísimo. Señores, o sea, tengan claro que esto no fue una victoria cerrada. O sea, ha habido victorias mucho más cerradas que esta y nombró... Que se han reconocido mucho más rápido. Exacto, y que se han reconocido más rápido. De 4 años atrás. Pero esto no fue una victoria cerrada, ya, pásense el switcher. O sea, viene un presidente nuevo, ya. Bueno, claro, fue tarde. Yo creo que en muchos casos ya califica como Sí. algún tipo de patología mental. Sí. Sinceramente, hay gente que está totalmente disociada de la Exacto. realidad. Esta parte, esto es fundamental lo que estamos hablando, pero vamos a hacer lo que tú querías hacer. Yo no quiero que hagamos, o sea, porque obviamente aquí la mayoría de los que lo están oyendo lo han seguido y también nos siguieron a nosotros después de que... Claro.
No, pero con los lives que hicimos. Y estas conversaciones las tuvimos de lo que pasó entre yo creo que es un arco interesante. Exacto. Pero eso es lo que quiero que hablemos. Ese arco que fue por las buenas, por lo demente y por las malas. Exacto. O sea, yo creo que esos son como que los tres. Entonces, volvamos un poquito. Retrocedamos hasta el 3 de noviembre, que fue el día de las elecciones, y el día que hicimos Pueblo Day, que por cierto, a todos los que siguieron Pueblo Day, demasiadas gracias. Fue realmente uno de esos momentos en mi vida que me sentí demasiado feliz con el resultado, con el trabajo hecho, con las entrevistas, la calidad, el esfuerzo de todo el mundo que se fajó. No, y además fue súper profesional aquí, modestia aparte, o sea, en verdad teníamos un equipo muy bueno que nos dio, la verdad, que muchísimo más de lo que nosotros esperábamos. Entonces, sucede Pueblo Day, y una cosa interesante es que esa noche de las elecciones, y se puede ver perfectamente en los clips que montamos en YouTube, la percepción era que Trump estaba ganando. Sí. E incluso Trump gana Florida esa misma noche, que fue una sorpresa dentro de todo. Por lo menos pensábamos que iba a ser algo más reñido, y termina la noche con una sensación muy similar a 2016. Probablemente no tan clara, porque en 2016 esa misma noche supimos que ganaba Trump. Bueno, sí. Pero esa noche fue, esto está cerca. Yo me acosté a dormir diciendo, no puedo creer que esto esté pasando de nuevo. Qué locura. No quiero hacer más nunca Pueblo People. Bueno, de hecho, si van y ven los clips que están en YouTube, bueno, aquí como rompimos todos los protocolos, se nos olvidó todas las vainas de influencers que nosotros hacíamos. Y bueno, si están en YouTube y no están suscritos, suscríbanse, prendan notificaciones y demás. Pero en YouTube pueden ver, si ven particularmente, los últimos clips, el de Johanna, que era lo que hablábamos, de Johanna Hausman. Yo te decía a ti que el carómetro está horrible, y tú que no, aquí no hay carómetro. Claro, estábamos muertos. No, yo estaba agotado. Yo en verdad no estaba preocupado por el tema de Trump. Estaba muy metido en Pero sí, yo también estaba muerto. Yo no podía ni hablar, pero sí había carómetro. Y si tú ves el video, nos ves las caras, nosotros como que ya. No, sí, bueno, un dato interesante es que cuando estábamos programando las entrevistas de Pueblo Day, parte de la razón de poner a Johanna tarde en la noche es porque realmente los números estaban diciendo que a esa hora ya probablemente íbamos a estar contentos los que estábamos con Biden de que iba a estar en una mejor posición. Y eso no pasó, y fue todo lo contrario, y pusimos a la persona más emocional y fue increíble. Yo creo que al final hizo que quedara muy divertida. Sí, fue un buen cierre. Pero definitivamente mi punto es que esa noche nos acostamos a dormir no pensando que había ganado Trump, pero pensando que era una gran posibilidad que volviera a ganar. Sí. Algo interesante es que nos dejamos llevar por las emociones, porque nosotros mismos en los episodios de Pueblo Day, pueden ir a buscar, no me acuerdo cuál era, pero hablamos de este fenómeno del Red Mirage y después del Blue Wave, que era básicamente ya todo el mundo, digamos, analistas y gente que estaba revisando la data, estaba diciendo que el día de las elecciones iba a haber una percepción de que Trump iba a ganar, pero que después con todos los votos por correo iba a haber un surge. Básicamente lo que nos pasó a nosotros fue que dejamos de creerle a la ciencia. Nos dejamos llevar por la emoción. Sí. Y todo el mundo, ojo, tú lo veías en los y lógicamente porque, porque nunca fue tan grande como ellos dijeron. Claro, y la última vez ya la ciencia nos había engañado. Exacto. Entonces, pero bueno, la verdad es que al final... fue increíble, me acuerdo todo el mundo diciendo, bueno, Nate Silver, que tanto usamos, sacrificado, todos se pelaron, y al final hubo errores. Pero en general estuvieron mucho más, al final, cuando ves los números finales, son mucho más cercanos a lo que ellos habían más o menos dicho. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un montón de votos que entraron después, y esta fue toda la argumentación de Trump para decir que le robaron las elecciones. Y no fue así. Que lo había avisado, que lo había avisado. Entonces, ¿qué pasa? El 3 de noviembre empieza Trump. Esa noche se declara ganador. Claro, Trump. Él dice que fue una tremendous win y todo lo demás y todo eso. Pero lo interesante es We won by a lot. Sí, me acuerdo perfecto. We won by a lot. Exacto. Ok, pero lo interesante es que ni siquiera hubo el Red Mirage. O sea, desde mi perspectiva.
O sea, lo que hubo fue una cuestión súper cerrada. Así que Bueno, obviamente pero, se iba a decidir o sea, en esa noche Trump estaba arriba en Pensilvania, Trump claro, estaba arriba en Nevada, Trump estaba arriba en Georgia. Pero, o sea, no estaba ni cerca de una... O sea, no había ni siquiera la posibilidad de que los números te indujeran a un error. Sí, sí, sí. Porque claramente faltaba por contarse demasiado. Demasiado. O sea, pero es que eso lo sabía, y vuelvo a sí. lo mismo. Trump dijo exactamente lo que iba a pasar y exactamente lo que iba a hacer. Sí. Trump lo dejó claro. Mira. Fuimos nosotros los que no le creímos, Claro. los que ignoramos, que pensamos que, como que no iba a pasar, que eso no es así, yo no vale, yo no creo. Y todo pasó. Entonces, como para seguir con el timeline y acelerar un poquito, Sí. declaran a Biden ganador oficialmente el sábado siguiente, 7 de noviembre. Con Pensilvania, creo, y ahí arranca la movida de Trump de robarse las elecciones por las buenas. Y bueno, podemos debatir si Sí. de que no se la robó, que él estaba en su derecho, estaba tratando No, y de está robarse bien. las elecciones. Ya, no, pero pon tú que sí. O sea, él tiene el derecho de pedir que se cuenten los votos otra vez, tiene el derecho a meter las demandas que quiere y todo lo demás. Pero la realidad es Pero que... él lo que estaba era tratando de forzar a personas a que cambiara. Claro, eso es algo que nos enteramos después. Pero en el timeline... Pasó, ¿no? Claro, en el timeline, entre que... Porque también hay una cuestión de percepción. En el timeline, entre que los medios, y los estados, dicen, bueno, Joe Biden es el projected winner ya de tantos estados y tiene los votos electorales que necesita. O sea, ese timeline siguió normal. O sea, se contaron los votos nuevamente y procedimentalmente todo eso funcionó, pero no es que se dilató nada posterior. O sea, los votos electorales se contaron cuando se tenían que contar. Sí. O sea, todas esas fechas que nosotros las hablamos en el podcast fueron llegando y se fueron cumpliendo. Paralelamente está bien, tú puedes cuestionar las elecciones, tú puedes pedir que cuenten los votos, puedes demandar donde tú quieras demandar, pero todo eso paralelamente, todas esas demandas fueron rebotando y todo iba fluyendo. Todo iba fluyendo menos claro, Trump. Excepto que nosotros, todos nos enteramos después que Trump estaba presionando funcionarios como si fuera... los votos, necesito 11,000 votos, búscalo por ahí. Sí, exacto. Una cuestión de mafioso y corrupto como él ha sido toda la vida, por cierto. Entonces, trató de robarse al principio las elecciones por las buenas y eso fue un proceso entre noviembre y diciembre. Exacto. Que lleno de locura. No entremos en detalles, pero nuestro hermoso Four Seasons. Claro, exacto, pero Four Seasons ya es en diciembre. El día de Four Seasons es el día que ya teníamos o sea, que ya... ¿Cuál fue el día de Four Seasons particularmente? No me acuerdo cuál fue específicamente. No, pero fue el día que se contaron los votos electorales. O sea, la escena de Giuliani que declararon a Joe Biden winner. ¿Quién? The networks. Which network? Exacto, sí. Everyone. O sea, creo que fue claro, Four Seasons fue el día de Pensilvania. Él estaba en que sí, en Scranton. Además. Exacto. Bueno, no me acuerdo bien. No, lo de Four Seasons fue cerca de Filadelfia, me acuerdo. Eso sí me acuerdo porque ahí fue no sé. La rueda de prensa. Sí, yo no sé por qué me inventé que era Scranton. No entiendo por qué te tienes que inventar detalles que no existen. Lo importante es la después de cubrir a Trump tanto tiempo. Fue la locura de que empezó toda esta payasada de Giuliani con lo del Four Seasons, que es capaz de escribir una comedia de los hermanos Coen. O sea, una absoluta locura. Después en la otra rueda de prensa donde se le despintó la cabeza. O sea, de verdad era una escena dramática, claro, y cómica. Era de verdad lo de Giuliani. Todavía creo que no entendemos el nivel de locura de ese personaje. Y de verdad ahorita que siento que mucha gente está despertando. Claro, además la locura de Trump está como que, esto pasó. Sí. Entonces, bueno, después estaba la loca de Sidney Powell, que fue la que por supuesto hizo revivir el nombre. Primera vez que yo escucho tanto el nombre de Chávez, Hugo Chávez, en medios de comunicación en Estados Unidos. Nunca lo mencionaron tanto, ni cuando estuvo vivo, como lo mencionaron
durante esos días donde supuestamente Chávez fue el que mandó, o el chavismo, lo que sea, con las máquinas de Smartmatic y toda esta payasada que terminó. Yo tengo todas las fechas enredadas en mi cabeza, porque lo de Four Seasons obviamente fue el 7. Esto fue ya cuando ya como que todos los recursos ya estaban o sea, ya no iban para el baile con esto, los tipos sacan como que sacan el as bajo la manga. El as bajo la manga es el testigo. La loca actriz. No, bueno, está el episodio de la loca actriz, pero Sidney Powell, o sea, todo el argumento de ella estaba basado en un testimonio de quien era originalmente el testigo estrella del caso del cartel de los soles, que era un tipo que se llama Leancy Salazar. Eso lo sé porque, bueno, el Caracas Chronicles lo cubrimos, y cuando yo vi, o sea, cuando veo la descripción del testigo, porque no salía el nombre, y un par de, ¿sabes?, de venezolanistas en Twitter dijeron, ese es Leancy Salazar, era claramente el tipo. O sea, que era un tipo que se había fugado a los Estados Unidos, que era el asistente de Chávez y fue el asistente de Diosdado Cabello. O sea, el tipo era el testigo estrella del caso de narcotráfico, y además, o sea, para Chávez era como un hijo, porque es el tipo que el 11 de abril, ¿sabes? He held the fort, y hay una imagen del chavismo que es él con la bandera de Venezuela. Entonces, o sea, el héroe favorito de Chávez viene a rescatar a Trump. Viene a rescatar a Trump, lo cual tiene todo el sentido. Con el argumento de que él había estado, o sea, de que él había sido como testigo de las trampas que se habían hecho con Smartmatic, que además eso es algo que se puede discutir a profundidad, no lo vamos a hacer ahorita, de las trampas que habían hecho Smartmatic, además ligando a Smartmatic con las elecciones, y que ese testimonio era suficiente para desmontar toda la cuestión. Que fue una cosa tan absurda que hasta Giuliani se desmarcó de la abogada, que el tipo montó en un podio para que contara esta teoría. Sí. Que es absurdo. O sea, y además es increíble, porque a mí me da risa que nosotros, o sea, los venezolanos siempre, a nosotros nos gusta como que figurar en las cosas importantes, porque nunca figuramos en las cosas importantes del mundo, pues. Pero en este peo hemos estado en el medio todo el tiempo. Sí. O sea, y del lado equivocado. Del lado equivocado, obviamente. Pero, o sea, Venezuela, Chávez se volvió pieza central del reclamo de Trump del fraude en las elecciones. O sea, es la cosa más surrealista. Sí. Bueno, pensábamos que era la cosa más... Yo creo que eso en parte ayudó a que parte de la oposición, como llaman Magazuela, perdiera el control. O sea, claro. ya eso fue lo último que necesitaban para terminar de simplemente embarrarse en locura. Sí, claro. Que es despegarse, que es parte de la conexión Chávez. Sí, exacto. Conspiración. Eso era lo que les estamos advirtiendo, la izquierda internacional, George Soros y todo. Y lo que se conecta fue devaluar la causa venezolana, claro. Que ahora, bueno, si esto era toda la payasada que ustedes estaban reclamando justificado en Venezuela. No, y mi punto es que, o sea, Leancy Salazar, el testigo estrella y todo lo demás, es un tipo que se fugó a Estados Unidos para testificar en un caso de una red de narcotráfico y todo lo demás, y al tipo le cachan mentiras en ese testimonio. Sí. Entonces los tipos quemaron a uno de los testigos principales para decir que el chavismo es un narcogobierno. Bueno, posiblemente mentira para un recluso. Es que ese es el problema. Sí, exacto, está bien. O sea, ese es el problema. Si tú el día de mañana vas a usar el testimonio de este tipo para llegar y decir, mira, este tipo no es confiable por esto, aquí está. Entonces, bueno. Que de hecho, había un cuento de que ese tipo y que manejaba un Uber en Miami y las típicas. Me lo creo. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora llega enero, está toda esta locura, Trump negado a aceptar los resultados, diciendo que lo robaron. Tenía por Twitter, que eso hablaremos,
calentando esa olla un poquito de que no me robaron, esto no tiene nada, o sea, y vienen las elecciones de Georgia que terminan siendo como la última. Exacto, los runoffs, la segunda vuelta del Senado. Elecciones especiales en Georgia para elegir 2 senadores, los 2 últimos que faltaban para cerrar el tema. Y casualmente en la composición del Senado estaba 48 de los demócratas y 50 republicanos. Es decir, esos 2 podían, si ganaban los demócratas, llevar la balanza 50-50, y existe esta digamos, regla en el Senado de Estados Unidos que si hay un empate, el desempate es el vicepresidente, que sería... Que es quien preside. Que hasta hoy es Mike Pence, pero a partir de mañana... va a ser Kamala Harris. Es Kamala Harris, y por lo tanto sí. El poder lo tienen los demócratas. Era algo absolutamente... Exacto, el tiebreak lo tiene ella, y además la convierte a ella, que volvemos a las teorías conspirativas del trumpismo, que todo el tiempo te están diciendo que, bueno, que Biden es un títere de la izquierda liderada por Kamala Harris, y que él es un títere de ella. Bueno, o sea, con esto, que en gran medida es responsabilidad de Trump. En gran medida, absoluto. Pero, ¿por qué crees que claro, McConnell lo exacto, mató pero en gran medida es responsabilidad de Trump. Se monta Kamala Harris como, o sea, una super vicepresidenta. O sea, el cargo del vicepresidente, el rol principal del vicepresidente es suplir al presidente. Sí. O sea, básicamente eso. Entonces, si tú eres un presidente muy activo, si tú ves The West Wing o VIP, como trataban al vicepresidente, a Selina Meyer, o sea, que un cargo inútil que no sirve para nada, porque si tú tienes un presidente muy activo, el vicepresidente tiene unas funciones específicas, pero que son relativamente pequeñas. Una de las grandes funciones, si se activa, es esta, que tienes el tiebreak del Senado, pero que es una super función. Sí. O sea, porque prácticamente más cuando puedes decir que en términos de poder político se equipara o es mayor que el presidente. Entonces, convertiste a esta tipa que tú estás diciendo que es lo peor del mundo, que es lo que... O sea, le hiciste el favor. En una de las personas con mayor poder de mayor poder político en Estados Unidos. Entonces, ella está posicionada así. O sea, en el sitio donde ella queda, si lo hace relativamente bien, va a ser demasiado fácil que Kamala eventualmente sea presidenta y se mantenga. ¿Tú te imaginas 4 años de super vicepresidenta y después 8 años de presidencia? Bueno, o sea, esta es la peor pesadilla de los republicanos. Sí, igual todavía necesitan ganar. Bueno, no, 2 claro, años. Claro. Mucho y estamos en una época súper complicada y súper rara. Porque... Pero ahí volvemos a lo mismo y volvemos al punto. El 5 de enero, estas elecciones especiales, están 2 republicanos y 2 demócratas compitiendo por 2 puestos del Senado, y Trump está en la obligación de ir a Georgia y dar un discurso para que voten por esta gente, a pesar de que tenía 2 meses básicamente diciendo que las elecciones eran fraudulentas, que les robaran, y básicamente motivando o desmotivando a los electores republicanos a votar. ¿Qué pasa? En un estado como Georgia, que tradicionalmente es rojo, y que esto era muy fácil para los republicanos ganar si hacían las cosas bien, los 2 candidatos republicanos perdieron. Uno ganó la misma noche y el otro lo declararon, creo que el día siguiente, a los 2 días. Pero ahí termina no, el día siguiente. Exacto. Porque exacto, el día siguiente. Termina de consumarse la victoria demócrata teniendo el Congreso, la presidencia, o en la Cámara de Representantes y el Senado. Vamos a hacer un recuento rápido de la montaña rusa. Las elecciones de Georgia fueron el 5 de enero. Entonces, la montaña rusa arranca. El día de las elecciones. No se sabe quién ganó. Trump se declara ganador y todo esto. Tenemos 3 días de locura. Pero bueno, como tú sabes, fuiste agarrando confianza. Fuiste agarrando confianza a medida que fueron llegando los resultados, pero ya se veía un poco lo que venía, mucha politiquería. El 7 se anuncia que, o sea, se proyecta ya Biden ganador con el fabuloso episodio de Four Seasons Landscaping y todo esto.
Sí. Entonces, pues, empieza la guerra legal, o sea, Trump tratando de meter, y con cosas absurdas, situaciones absurdas de abogados que los jueces básicamente, o sea, les decía, no podían decir ni siquiera que lo que estaban reclamando era un fraude. O sea, empiezan una cantidad de episodios de lo que es como que la lucha legal de Trump. Una farsa. Exacto. Llegan en los primeros días de diciembre, se cuentan los votos electorales, que los estados cuentan los votos electorales, se certifican los votos electorales en los estados y ya. De ahí en adelante sabemos ya, obviamente, que Biden gana. Pero sigue, por supuesto, el charade. Y se va reforzando la cuestión del fraude. Vamos al episodio absurdo de la tinta chorreándole en la cara a Giuliani. Entra Chávez a tratar de rescatar a Trump con la loca de Sidney Powell. Hay una actriz pagada, o sea, dando declaraciones como si fuera una... O sea, es una cuestión loquísima, surrealista, muy reality TV, muy good TV, pero bueno, sigue la cuestión. Todo ya, pero por supuesto con el mindset de que en realidad ya todo va de acuerdo y ya todo con la idea de que el próximo Grand Hurdle es este del que estamos hablando, que son los runoffs de Georgia, donde se va a decidir quién tiene el poder en el Senado y todo lo demás. Pero en eso es lo que estamos pensando, porque ya definitivamente se certificaron los votos, sabemos que los votos se cuentan el 6 de enero en el Congreso, pero ya están certificados y ya todo el mundo, el 20... Es protocolo. Exacto, es puro protocolo. Tranquilo, no pasa nada. Pero sí, viene una elección bien cerrada y tal. El día de las elecciones de Georgia, no sabemos quién es o sea, sabemos que uno de ellos ganó, el otro nos enteramos en la mañana, al día siguiente, el 6 de enero. 6 de enero es el día que se cuentan los votos electorales en el Congreso. Entonces, ese día, un grupo de republicanos, o sea, había una marcha pro Trump organizada por Trump, pero un grupo de republicanos, entre ellos Ted Cruz, liderando el Merry Bunch, tenían el plan de desconocer a los oponerse a los electores en el conteo, pues. Eso, por supuesto, empieza toda una cuestión de, o sea, si la oposición al voto electoral, habría entonces unas discusiones en el Senado y en la Casa de Representantes, como para ver si se objetaban, si se objetaban esos votos electorales, que obviamente eso no iba a pasar, porque ya, además, muchos republicanos ya estaban siguiendo la línea de que, bueno, no, mira, ya hay que pasar la página, pues. Esto se acabó, además perdimos Georgia por culpa de Trump. Ese día Mike Pence y McConnell se terminan de desmarcar completamente de Trump. Bueno, McConnell completamente, Pence simplemente lo que dice es que no puedo hacer lo que me estás pidiendo. Sí, bueno, pero eso en el libro de Trump de lealtad es una traición horrenda. Sí, exacto. Y bueno, de hecho era Hang Mike Pence, la gente gritando afuera y todo esto. Y McConnell habla y dice esto que comentamos de que, señores, no, it wasn't even close. Entonces, ¿después qué? Después está el storming of the Capitol. Exacto, la estupidez más grande. La toma del Capitolio. Así lo que terminó de marcar la presidencia de Trump como una de las desgracias más grandes de este país. Yo creo que ahí, o sea, nosotros no vamos a hacer este recuento que hicimos con lo del Capitolio, porque esto ya todo el mundo lo vio, y es como un hecho comunicacional, ¿no? Sí. O sea, hablamos mucho de que es esos eventos que tienen muchas imágenes. Un ejemplo interesante es el coronavirus, que ya hoy pasó de 400.000 muertos, pero no hay imágenes, no hay un evento en particular que nos muestre la tragedia, como el 11 de septiembre, que las imágenes están muy claras. Sí. Creo que en este caso, y hablamos, bueno, el 11 de septiembre tuvo un elemento de tragedia evidente. Claro. Aquí también hubo muertos, pero lo de la memoria fotográfica no necesariamente tiene que ver con tragedias. Está el ejemplo del primer hombre en la luna. Mucha gente, no es nuestra generación, pero nuestros papás recuerdan eso como un momento. Yo creo que si nosotros vamos a hacer, o sea, como ya entrando como nuestras conclusiones, pero, o sea, definitivamente esta es la gran imagen que deja la presidencia de Trump. Y es lo que tú estabas diciendo, o sea, estos momentos
es básicamente como es una encrucijada histórica, pues. O sea, este es un turning point para una serie de cosas. O sea, primero la imagen que nos queda de eso. Y así como el 11 de septiembre. El 11 de septiembre cambió la vida de todo el mundo. De todo el mundo. No solo la gente que vive en Nueva York. Exacto. Y no solo air travel, también hasta la forma de hacer negocios. Sí. La forma en como la gente veía. El profiling. Exacto, el profiling de la gente del Medio Oriente. Entonces yo lo que me pregunto es que a mí no me queda duda. O sea, aquí hay un cambio. Sí. De ese día marca. Va a haber una cantidad de cambios en términos de protocolos de mass gatherings y todo esto, pero mi pregunta es, o sea, ¿va a haber profiling del tipo de gente que estuvo ahí o del tipo de gente que apoyó esto? Sí, creo que el profiling probablemente no va a ser tan físico, sino más de contenido. O sea, todos estos locos que están en internet posteando cualquier locura. Y por eso yo creo que dentro de todo fue como una especie de la revolución de los estúpidos, de alguna manera. Porque los tipos estaban sin máscaras porque estaban en contra de ponerse máscara, posteando todos sus crímenes sin saber ni siquiera que estaban cometiendo un crimen. Que eso lleva a otro tema, no me quiero desviar. De una de las cosas que más me dejó ese día fue ver perfectamente el tema de white privilege, lo que se llama aquí white privilege, y ver cómo mucha gente realmente cree que está sobre la ley. La gran escena para mí de eso es la del, ¿cómo se llama? Eugene Goodman. Exacto, el policía Eugene Goodman. Que es un policía negro, solo, contra el crowd. El tipo creo que no tenía ni una pistola, creo que lo que tenía era como un taser aquí. Pero, o sea, el tipo, la autoridad tratando de que los tipos y el grupo se le iba encima y el tipo se iba para atrás o sea, y tú decías como que, chamo, es el Capitolio. Sí. Es el Capitolio. Es el Capitolio. Y hay después unos videos que salen, o sea, no, en fin, eso, la tragedia de ese día fue el hecho de terminar de cerrar la etapa Trump como de alguna forma todos pensábamos o los que estábamos en contra de él, que él podía ser capaz. O sea, él literalmente trató de robarse las elecciones por las malas. O sea, esa analogía de que Trump es igual a Chávez. Bueno, sí, Trump también trató de un golpe violento y total mala el poder. No necesariamente el igual que Chávez. Es la imagen de la tanqueta. De la tanqueta, exactamente. Entonces, además, o sea, pero es que para mí esto lo estamos hablando, o sea, yo como americano nuevo, o sea, esta idea de majestad que hay, o sea, aquí hacia la autoridad y hacia el gobierno, pues hacia la figura del presidente, hacia el Capitolio, hacia el Congreso. Bueno, o sea, y eso conecta de algún punto con un punto interesante que me pasó con Trump, que Trump dejó de gobernar. Él apenas perdió las elecciones. Él se enfocó en querer ganarse y robarse las elecciones, pero él dejó de gobernar. El mejor ejemplo es COVID, como lo de la vacuna ha sido un desastre, ahí nadie le ha parado nada. Pero y creo que, porque creo que hubo un punto, él incluso en el tema del Capitolio, fue falta de gobierno. O sea, hubo un montón de reportajes diciendo, mira, ¿quieren que te mandemos a la Guardia Nacional? No hace falta, no me mandes a nadie. Era como que el no gobernar, el no tomar responsabilidad de los hechos. Bueno, una cosa, un punto de lo de no gobernar, que bueno, todo el mundo sabe que a Trump lo agarra la noticia de que perdió jugando golf. Sí. El tipo lo que ha hecho es jugar golf, y bueno, lo pusimos en las redes de Pueblo People, o sea, ellos hacen copy-paste de la agenda de Trump de todos los días. Sí. Que es que él va a estar trabajando esta tarde, respondiendo emails y con llamadas telefónicas. O sea, Trump no estaba haciendo nada. Él lo que hizo fue jugar golf y desde el búnker, literal, desde el búnker de golf, mandar mensajes incendiarios y estar. Sí, igual yo soy de los que dice que ese argumento de, bueno, estás jugando golf, ¿verdad? Cuando se juega golf, yo nunca, o sea, no soy de que juega golf ni nada de eso, pero uno sabe que ahí se hacen negocios y se discuten cosas importantísimas. Entonces, sinceramente, tú puedes estar jugando golf y gobernando al mismo tiempo, pero eso no era lo que él estaba haciendo. Bueno, él estaba tratando de dar un golpe. Exacto. Pero entonces, el día que pasa esto,
hay tres mensajes que creo que son importantes, ¿no? Uno es el discurso de Trump que incendia la cuestión, donde él dice como que, ¿sabes? We're gonna fight through hell y todo esto, que no vamos a entrar en detalle el discurso, pero era bastante, o sea, es evidencia. Sí. O sea, luego él dio un siguiente discurso después de que ya era como, oye, se nos fue la mano, o sea, esto se volvió fruta, donde él manda a la gente para su casa, pero con amor. Antes de mandarlos, no, pero el tema no es que los haya mandado con amor. Está bien que los mande a su casa con amor. No, we love you. No, el problema fue pasa? como el tipo abre ese discurso diciendo y que, ¿sabes? No perdimos, o sea, nos robaron las elecciones, o sea, fue un gran robo. Sí. El tipo dejó claro, mira, nos fregaron, yo sé que están bravos, váyanse a su casa tranquilo. O sea, pero el tipo sigue con la cuestión. Y después, el siguiente mensaje, que yo creo que ya fue al día siguiente, creo que fue que ya sin Twitter ni nada, que mandan por el Twitter de White House un video como de 2 minutos, donde era ya obviamente el Trump con una pistola en la cabeza a alguien. El guión que otra persona escribió de algo que él nunca... Y que con una pistola en la cabeza se lo pusieron. Muy, muy en el tono de su mensaje de despedida que salió hoy. Donde Trump es como... O sea, es una cuestión... Mentira, ficción. Sí, o sea, ese es el Trump pero hay una palabra del discurso del final de la presidencia de Trump. De ese... que es unremarkable. O sea, nadie se va a acordar de ese discurso. Nadie. O sea, por una cuestión completamente... pero, o sea, huevo sin sal, pero, o sea, no es él. Nada. O sea, nadie, claro. No es él. Sus seguidores no conectan con ese mensaje. Sí. Porque no es él. Y los que estamos en contra de él no nos los creemos porque sabemos que eso lo escribió otra persona y es casi que un protocolo. Pero un tema interesante, ya para cerrar, sucede esto del Capitolio, esta tragedia, porque eso, murió gente, pero con el tema de la institución que representa Estados Unidos. Mueren de unas formas horribles. Además, sí, además unos cuentos terribles ahí. Sí. Realmente algo que, para ya empezar a hablar de conclusiones de todo el proceso electoral y todo el tema de Trump y de ese evento en particular, es primero yo creo que antes de lo del Capitolio, las probabilidades de que el trumpismo tuviera futuro político y Trump como tal era mucho más alta. Y yo creo que lo del Capitolio redujo eso, y nunca hay que decir nunca, pero redujo eso mucho menos. Yo creo que el trumpismo quedó marcado y manchado por ese evento en particular y lo que eso generó. Y no solo lo que eso generó, sino que podemos hablar un poco, que no me parece importante, sino mostrar claro y en imágenes el grupo que ellos representan y los grupos que ellos estaban fomentando. Porque, ¿qué pasó ahí? Y eso se estaba hablando, que había como 3 grandes grupos en esa golpe de gente idiota. Unos eran los Q, ¿no? Los locos de la teoría conspirativa. Ese video del policía, el que está con una franela de Q y lo está persiguiendo. Yo diría que probablemente eran, si no la mayoría, muchísimos de ellos eran estos locos conspirativos que no necesariamente son violentos, que no necesariamente son una milicia, ni los Proud Boys, ni están organizados, pero están locos de remate y representan un poco ese grupo de Trump. Después están los más peligrosos, que son los más organizados, que son los white supremacists, las milicias, los Proud Boys y todo este grupo de gente de ultraderecha, de supremacía blanca, que fueron los que entraron hasta con cosas para amarrar, esposas para amarrar. Sí. O sea, estaban listos para hacer lo peor. Y esos son los más preocupantes y los que creo que se van a convertir como estos nuevos terroristas. Lo que era hace 20 años Al-Qaeda, ahorita vamos a estar preocupados por estos locos, terrorismo doméstico y el Department of Homeland Security, que lo creó Bush para lidiar con el terrorismo, sobre todo del Medio Oriente. Ahorita probablemente va a estar muy enfocado en terrorismo doméstico. Claro. Porque eso va a haber mucha gente que va a seguir pensando, sobre todo porque muchos decían, Trump debería ya, perdió, salir y decir que sí, que perdió las elecciones. No lo va a hacer, Trump nunca va a admitir eso.
por ego. Y eso va a generar el caldo de cultivo perfecto para que estos tipos sigan haciendo el daño. Y ojo, incluso mañana, no me quiero adelantar, pero ojalá que no pase nada, y las medidas de seguridad son altísimas, pero hay muchísima información de que incluso hay planes de hacer algo mañana. Sí, a mí lo que me preocupa es que también todo esto lanza y incluso el tema del bloqueo. Bueno, termina, pero me faltó otro parte del grupo, ¿cuál? Que son los trumpistas normales, los que eran que sí, los tíos de uno, o sea, los que estaban ahí ni sabían en el problema que se estaba metiendo. Aquí vamos a apoyar Catire. Hay videos increíbles cuando entra un gentío. Obviamente la primera camada que entra son los violentos, los que parten todo, pero después entra un gentío que estaba como que visitando el Capitolio. Tú ves un video de puro loco y de repente gente, una pareja de 70 años tomando fotos, aquí como sin nada, totalmente ignorantes de lo que estaba pasando y del crimen que estaban cometiendo, que eso es algo de lo más genial. Hay un montón de videos de gente, esta gente que hizo que ahora están en no fly list, los están tratando como terroristas y están, pero ya va, si yo era bueno, hay uno que está diciendo, a uno que lo están tirando al piso y lo están amarrando y está diciendo, pero yo no soy negro porque eso me hacen a mí, lo cual explica perfectamente la mentalidad que tienen estos personajes y el privilege, el white privilege, que es algo tan debatible que a veces lo utilizan muy mal. Pero en el evento del Capitolio se notó muchísimo. No, en el evento del Capitolio quedó claro que existe. Existe y a mucha gente le perturbó muchísimo ver cómo esta gente ni siquiera sabía que estaba cometiendo un crimen. O sea, que aquí estoy, me robé esto de Nancy Pelosi saliendo en cámara y después el tipo no entendiendo por qué el FBI lo estaba buscando. Ahora, o sea, una de las cosas que a mí me preocupa de todo esto, y es que, bueno, hemos tenido que borrar como 10 veces y yo no sé si esto ya lo dijimos. Pero es que, o sea, Trump sale de aquí, o sea, hay un cambio o sea, este evento es el frosting ya de la torta. De lo que fue la presidencia de Trump. Creo que lo define de la manera más honesta. Es la imagen que se nos va a quedar de esto y es lo que también ha logrado que una cantidad de gente diga, no, pero es que yo, o sea, ya, o sea, esta es la raya que yo no paso. Exacto. Entonces Trump vuelve a su cuestión de villano de tabloide, de reality star, ya veremos qué hará. Exacto, pero vuelve a todo eso. Pero además vuelve hecho un político y un líder. Y fue presidente. Y un líder que tiene unos seguidores que no tenía antes. Y si antes la gente o le parecía que Trump era exitoso o lo que fuera, o le daba risa a Trump, ahora no, él tiene una cantidad de seguidores que son una cuerda de locos, que creen que es una especie de enviado de la cuestión. Pero ahora, una de las cosas que a mí me preocupa es que estos grupos que sí están más aislados y ya tenemos como más claro quiénes son y todo lo demás, se lancen al fringe, incluso por las mismas restricciones en redes que les están haciendo, pues, que también es un tema para debatir y eso es para darle un hablaremos en la segunda temporada. Pero sacarlos de eso, de ese ecosistema, significa que ya no los estás viendo. Y las redes son herramientas que el FBI usaba. Ya no los tienes ahí. Entonces, o sea, esa parte a mí me preocupa. Bueno, yo no sería tan blanco y negro. Algunos quedarán ahí. Ellos claro. Ellos no están cancelando la cuenta de todo el mundo. Claro, obviamente. Pero no es que están cancelando la cuenta de todo el mundo, pero los estás poniendo a ellos a pensar que, se tienen que proteger. ¿Cómo hacemos para comunicarnos en una... y eso lleva a que se empiecen a organizar más. Y eso es lo que a mí me preocupa. Ya políticamente, en verdad, políticamente Trump no me preocupa tanto. Sí creo que es importante que no se pueda lanzar más nunca para nada. Pero eso se puede lograr fácil con un Senado con la mayoría simple. Bueno, pero es que con mayoría simple no lo logra. Estaba hablando, el hecho de inhabilitarlo que vuelva al cargo, sí se puede con mayoría simple. Sí, lo pero que no se puede es el impeachment completo. Claro, el impeachment completo no. Ellos lo que están hablando es de lo de creo que es el 13th Amendment,
o 14th. Ahorita no me acuerdo. Pero que es que por el tema de insurrección, que tú puedes, a cualquier persona, o sea, a ti, sin ser presidente, te dicen que no te puedes lanzar un cargo público y para eso necesitas una sentencia o a lo mejor a través del Senado se puede hacer. Pero igual es un proceso como un poquito, o sea, que no está claro como muchas cosas. Mira, para cerrar aquí este ciclito, Pero, quiero hacer unas conclusiones rapiditas, darte mis conclusiones de todo lo que pasó. O sea, como para marcar claramente lo que yo, o sea, lo que creo que deberíamos aprender del tema de no solo lo del Capitolio, pero de todo este tema electoral con Trump. La primera, que es muy importante, lo dije antes, sucedió exactamente con el tiempo. Tranquilo, lo que Trump dijo y cómo iba a pasar. O sea, Trump avisó exacto desde hace rato. Me atrevería a decir que desde hace 4 años ella estaba diciendo que no iba a reconocer las elecciones. Pero en los últimos meses fue mucho más claro, lo hablamos en el podcast en la primera temporada y esa noche decidimos ignorarlo de las elecciones, pero es algo que estaba ahí. Lo otro es lo que hablamos, que el hecho del Capitolio transformó la presidencia de Trump en algo menos debatible y es como que para la gran mayoría será una vergüenza histórica. Y lo vemos en los niveles de popularidad, del que nunca fueron altos, pero ahorita ya están en los 20 y pico %. Pues, o sea, mucha gente decidió, hasta aquí llegué con él y creo que eso va a ser importante. Lo otro importante que es fino mencionar es Twitter realmente neutralizó a Trump. O sea, el sacar a Trump de Twitter lo desapareció. Es como que literalmente fue su kriptonita. Yo creo que le quitaron eso y no hubo manera. O sea, yo no supe más del personaje. Más bien en un momento y que, oye, me hace falta un tweetcito de Trump para molestarme con el personaje. Sí. Realmente, eso lo haremos después, pero fue un tema bien importante. Sí, claro, también una mezcla de cosas porque lo del Capitolio fue... exactamente, y eso hablaremos porque es muy debatible lo que hizo Twitter, pero definitivamente hay argumentos a favor y en contra. Lo otro, que bueno, la institucionalidad prevaleció, no digo las instituciones, pero la institucionalidad, y creo que el mejor ejemplo es McConnell, que yo lo llamo el diablo, pero en el momento creo que tardó demasiado y quería esperar a ver qué pasaba en Georgia, lo entiendo, pero al final él fue un elemento de freno contra la locura de Trump en el último minuto. Igual Mike Pence. Yo creo que, a pesar de que son dos personajes por los cuales nunca votaría, tuvieron un valor institucional que lograron la locura. Claro, al final, y también que le da como espacio a gente del Partido Republicano decir como que, ok, tengo permiso de desmarcarme. No solo eso, yo dudo mucho el futuro de Pence porque sigue un poco amarrado al trumpismo. Pero a mí me parece que pero Pence quedó mejor parado que cualquiera del trumpismo. Pence puede volver a lanzar. Sí. Y puede... Sí, Pence quedó mejor parado, pero igual, chamo, históricamente... o sea, ahí cuando se vean bien las cosas de cerca, estos dos tipos estuvieron, pero viendo cómo estaba pasando esto. Exacto. Porque además hay una cosa que, bueno, no sé si terminaste con tus conclusiones. No, bueno, el último punto que ya lo hablamos es que ahorita las facciones, el tema de las facciones de derecha y estas milicias todas patriotas van a ser el problema que vamos a tener. No, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y eso, ¿sabes? Vamos a ver cómo lo maneja Biden, porque Biden no es muy de mano dura con eso, más bien de empatía y tal, pero definitivamente va a ser algo que no me extrañe que en algún episodio del futuro ya estemos hablando de eventos, de locos que agarran con bombas y en fin. Pero bueno, vamos a hacer una cosa, ya el tiempo está corto aquí, vamos a hacer el último bloque para hablar de la segunda temporada. Y bueno, yo quiero hacer un comentario de cierre, pero bueno, ya que el tiempo se está acabando, entonces vamos al próximo bloque, ¿no? Lo puedes hacer. Sí. Bueno, lo que quería decir fue algo que en todas las grabaciones que hicimos creo que se borró, que es, o sea, un poco volviendo, mis conclusiones son más como sobre Pueblo People. Okay. Y, o sea, cómo, en verdad, o sea, nosotros hablamos una cantidad de cosas que parecían loquísimas y esto creo que es importante, lo tocamos un poco al principio, pero que fue como yo hice un esfuerzo muy consciente
de tratar de traer como un balance a algo que me parecía que era una... Sí, y darle luz un poco al argumento del trumpismo. Claro, y de ponernos un poco del otro lado porque yo creo que eso es importante hacerlo y sobre todo porque hay mucha gente racional que estaba de aquel lado. Entonces, o sea, hay que tratar de ponerse en los zapatos de esa gente. Sí. Obviamente ya estamos en un punto donde esa vaina no importa porque ya los que quedan ahí son los que creen en las brujas y los marcianitos y la broma y todo esto. Porque ya... O sea, ¿tú no crees que queda gente racional del lado del trumpismo? No, o sea, de verdad te lo digo francamente. O sea, alguien que le parezca que Trump no ganó, o sea, que Trump no perdió y que le parezca que lo del Capitolio no es tan grave, de verdad que, o sea, me parece que no es una persona racional. Es un insulto a la inteligencia. Sí, es un insulto a la inteligencia y estás haciéndole un daño a este país y al mundo. Porque... Y en el caso de los venezolanos, a la propia causa de Venezuela. Claro. Que eso es algo que siempre, una de las cosas que más perdió fuerza fue la causa de Venezuela por asociarnos con este loco, ¿sabes? Es como que... Sí, no, bueno, además fíjate de todo lo que está pasando ya post-mortem. Bueno, Venezuela estuvo al centro de todo este rollo, o sea, una cosa fritísima. Sí, pero bueno, la última medida de Trump que nos acabamos de enterar es que, bueno, no le dio el TPS, el Temporary Protected Status, pero les dio una broma que se llama, le dio a los venezolanos una broma que se llama como que Deferred, ya te digo porque me lo acaban de pasar, porque bueno, vamos a hablarlo Deferred Enforced Departure, que es que le están dando 18 meses a los venezolanos que están aquí para que se queden y bueno, pueden sacar permiso de trabajo y eso. Pues. Okay. Pero esa es la última gran medida de él, fue bueno, dar lo que le habían negado a los venezolanos todo el tiempo. Bueno, probablemente Biden igual manipule eso. Pero bueno, no sé cuánto tiempo queda ahí. No, ya estamos, tenemos que cortar para la próxima. Bueno, corte, ya. Exacto, entonces bueno, nada, lo que creo que una cosa impresionante es que nosotros hablamos de todo esto y siempre lo hablábamos como, pero no, o sea, esto no va a llegar a ese más extremo. Tú que yo, tú estás pero bueno, no, sí, ya oficialmente no le va a dar el tour a Jill y no le va a dar el air fryer o la licuadora o lo que sea que le dan. De verdad son... Sí, exacto. No quiero ni siquiera... Se van por la puerta de atrás, completamente, pero... Chimba. Balurdo, o sea, una nichería horrible. Exacto. Pero, o sea... Y eso es algo que muchos venezolanos con Trump no vieron de Trump, que lo marginal que es el personaje, lo taqui, esa es la palabra, que es como que lo maleducado, claro. O sea, él no es la versión de un millonario que deberíamos admirar, él es el millonario que da pena, el nuevo rico, ¿sabes? Claro, pero, o sea, en fin. Pero una cosa que de verdad, o sea, esto es como la ronda de la victoria. Pero en verdad, nosotros hablamos de una cantidad de escenarios súper locos. O sea, hay cosas que nosotros como que editorialmente dijimos, bueno, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de aquello. Chamo, y casi todo, o sea, todo se dio. O sea, todos los escenarios más locos. Bueno, yo nunca me imaginé lo del Capitolio, sinceramente, pero sí me imaginaba, lo discutíamos. Claro, pero lo hablamos. Sí. O sea, nosotros como editorialmente nos poníamos un parado, pero lo hablamos. O sea, nosotros dijimos... que sí, bueno, o sea, que era lo peor que podía pasar, que estos tipos se volvieran locos y que Trump liderara una insurrección. Sí. Y literalmente Trump lideró una insurrección. Entonces, o sea, ¿en dónde quedamos? O sea, ¿dónde queda el mundo después de esto? Así como yo te decía antes, como que, ¿dónde queda el mundo después de la imagen del Capitolio de Estados Unidos ahí? O sea, ¿dónde queda el mundo después de la presidencia de Estados Unidos? ¿Dónde quedamos los venezolanos? O sea, las conversaciones que tú estás teniendo con gente que conoces, porque muchísimos venezolanos quedaron de ese lado. Sí. O sea, del lado del fringe, de la locura. Muchísimo. Yo, obviamente, veo con cierta preocupación el futuro de este país por muchas cosas, pero por otro lado, también veo el vaso medio lleno, viendo que, mira, al final las instituciones aguantaron. Sí. O sea, aguantaron la pela de un loco como Trump, de un irresponsable como Trump,
y se mantuvieron, no fueron sólidas y hubo momentos de locura con todos estos republicanos absurdos que te das cuenta que el valor de la democracia para ellos no existe. Sí, exacto. Para mí el episodio de la objeción del voto electoral, o sea, eso de verdad es... No, se habló mucho que hubiese sido un populista más talentoso que Trump, más astuto, que menos dejara ellos son de verdad, o sea, son copartícipes de lo que pasó ese día. Entonces, en ese sentido creo que al final la democracia ganó. Y al final, mira, aquí está. Tienes ganó Biden, ganó el Senado, lo tiene ganó la democracia. Los republicanos en la institución como tal está aceptando los resultados. Y mañana Trump se va por la puerta de atrás, ni siquiera va a tener la dignidad de ir al acto, lo cual me parece excelente para el resto, para que él no sea el centro de atención. Y una cosa importante también es un cambio radical de tono. Ya se vio que, o sea, como para reemplazar a la gente en la toma de posesión, pusieron las banderas de todos los estados. Sí. No sé si viste la foto. Uh-huh. El discurso de despedida de Biden de Delaware, me pareció de verdad súper emotivo, exacto, es un cambio de tono ya. Sí. Y ojo, y aquí para estar claro, porque queremos empezar a hablar de la segunda temporada. Exacto. Nosotros aquí no somos fanáticos de la fe absoluta de Biden, ni siquiera, ¿sabes? Definitivamente no hubiese sido mi candidato favorito si lo tuviese que elegir yo. Claro. Pero definitivamente es un personaje que tiene algo que le hace demasiada falta a este país, que es empatía. Claro. No, y el cambio de tono se agradece. El cambio de tono y de alguna forma estamos como todos los que queremos que este país avance esperando un gobierno aburrido, que no tengamos que hablar tanto del gobierno, le podemos hablar de otras cosas, pero siempre van a haber temas, ¿sabes? Y cosas interesantes que hablar. Entonces, bueno, vamos a proyectar un poquito la segunda temporada, porque yo creo que hemos estado conversando. Tenemos a nuestro grupo selecto de Pueblo Day, que nos ha ayudado con su feedback. Que los vamos a contactar muy pronto. Exacto. Al Brain Trust. Y creo que la conclusión básicamente, por lo menos primero en formato, para más o menos hablar de eso, queremos hacer más episodios a la semana, de repente no tan largos. Vamos a ver qué tanto, porque nos encanta hablar, definitivamente. Claro. Ya este es larguísimo. Sí. Y lo otro es empezar a tener invitados, y ya eventualmente iremos sumándole más capas al tema. Sí, le vamos a ir sumando capas. También vamos a montar la estructura del Patreon para tener contenido exclusivo. Y más allá que el contenido exclusivo, yo creo que lo importante es el tema que hemos hablado antes, que es el de la comunidad, ¿sabes? Ahí tener nuestra comunidad como con la que vamos a dialogar. Exactamente. Pero en términos de lo que viene, obviamente, o sea, yo sí estoy... O sea, este era mi sueño con Venezuela. Sí. En serio. Sí. Que un cambio de gobierno donde... Nos sintiéramos del lado de la victoria. No, pero no del lado de la victoria, donde yo decía como de Capriles, pues. Sí. Que ya no quiero, o sea, quiero empezar a criticar a este tipo. Sí. ¿Entiendes? O sea, y no por criticar, pero o sea, parte de como del rol en comunicación en medios es, o sea, ¿sabes? Picking. Sí. Igual yo creo que yo lo veo distinto, pero eso es interesante porque... No, pero yo creo, o sea, independientemente de eso, o sea, yo o sea, quiero empezar a sentarme a ver. Claro. Ok, dijiste que ibas a hacer todo esto no me gusta, esto sí. Exacto. O sea, sí, caras nuevas. Repasar el gobierno de Biden y ver qué hace mal, porque créeme que no vamos a estar... Caras nuevas, o sea, Trump absorbía toda la conversación. Sí. O sea, había 10.000 cosas de las que podíamos estar hablando, de las que no hablamos, porque Trump, como Chávez, absorbía el oxígeno y absorbía la conversación. Entonces yo creo que eso va a ser bien interesante de cara como que al desarrollo de las cosas que vamos a hablar. Sí, otro tema, no es un tema, es algo que creo que va a pasar o posiblemente, es que vuelvo a lo mismo, que hubo mucha no gobernabilidad de Trump. Mucho de su gobierno fue no hacer cosas, ¿sabes? No aceptar los resultados, o sea, había como que la no gobernabilidad, lo de COVID, ignorar completamente lo de COVID, y
creo que ahorita cuando venga un gobierno más o menos preparado, capacitado para responderle a la gente, se va a percibir como, wow, que estos tipos están haciendo algo increíble. Sí, yo creo que puede haber. Creo que el COVID va a ser ese perfecto ejemplo donde vamos a ver, capaz estoy equivocado, vamos a ver un gobierno mucho más eficiente, como uno nos tenía acostumbrado el gobierno de Estados Unidos antes, porque va a haber un liderazgo queriendo hacer las cosas. La razón por la cual lo del COVID con Trump no fue un tema de ineficiencia, fue de negación, que es distinto. Fue de, si no existe, ¿por qué tengo que resolver este problema? Claro. ¿Entiendes? Entonces, creo que vamos a ver mucho de eso entre los temas que vamos a tocar, así que me viene a la cabeza. Sí, y bueno. Los primeros 100 días, ¿no? De Biden, que eso siempre aquí lo ponen como, bueno, ¿qué va a hacer los primeros 100 días? Y hay una lista larga, incluyendo temas migratorios, interesantísimos, que anunció que iba a hacer inmediatamente. Entonces ya iremos siguiendo eso. Pero a mí me interesa, aunque no quiero que esto siga siendo de Trump, a mí me interesa saber qué va a pasar más que con Trump, con el trumpismo. Claro. Porque ahí quedó y no va a desaparecer. Yo creo, y tiene chance de seguir siendo yo tengo una idea de fuerza política. Yo tengo una idea de cómo podemos como enmarcar eso, que es, o sea, no verlo como, el trumpismo y tal, no. Es la transformación del país. Sí. O sea, es el AT, o sea, el after Trump. Sí. O sea... Sí, porque la transformación no es solo el Trump. Claro. Es el Partido Republicano. Y es esta... o sea, es este ecosistema de guerra de fake news y de teorías conspirativas y de estos grupos. O sea, es el after Trump. O sea, eso que queda es fascinante. Es fascinante. Que va ligado con una cosa que es como... que de la cual no vamos a dejar de hablar. Y creo que es como o sea, que fue como, que es lo que nos trajo para acá, que es el populismo. Sí. Y otro interesante es, antes, cuando estaba Trump en el gobierno y cuando estaban las elecciones, estábamos hablando de que la crisis la tenía el Partido Demócrata, de que el Partido Demócrata estaba en una crisis, pero al final las crisis las tienen más los perdedores. Sí. Entonces ahorita todo se volteó y pareciera ser y quiero resaltar esa palabra, que la crisis la tiene el Partido Republicano con ¿qué vamos a hacer? Hay un artículo interesante de Atlantic que siempre citamos, que es como que, mira, el Partido Republicano tiene que decir si va a ser el partido de Eisenhower o el partido de Cuomo. O sea, los dos juntos no se pueden. Sí. Y ellos van a tener que decir, o seguimos con los loquitos que creen en teorías conspirativas, que todo el mundo es un pedófilo y toda esta estupidez, porque no tiene otra definición, o vamos a hacer un partido de gente seria, realista, que va a tratar de gobernar con principios conservadores como tienen. Entonces, pero eso no quiere decir, y ese es el otro punto, que la crisis del Partido Demócrata terminó. O sea, se calmaron porque ganaron. Pero aquí viene una batalla entre... Ahorita es que viene lo bueno. Ahorita viene una batalla entre el ala más progresista, que quiere lo suyo y quiere pasar factura y pasar por gol y decir, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y el ala más que yo creo que es lo que define a Biden, que es ese ala que dice, yo voy al medio porque yo necesito negociar con el otro lado. Y contigo diciendo cualquier cosa, locura, yo no voy a poder hacerlo. Entonces hay que ver cómo se va a mover Biden. No, todo eso va a ser bien divertido, definitivamente. Otro tema que vamos a hablar mucho, Raúl, y ya para cerrar, es el último que creo que tengo aquí en mi lista. Bueno, no, dos más. Me fascina el debate y la conversación sobre el tema de lo que está pasando con redes sociales, internet y el tema de censura. Lo que hizo Twitter, lo que pasó después con todo, que Spotify cancelando Trump, y una locura que a mi parecer fue como que más como virtue signaling que algo realmente importante y efectivo y necesario. O sea, ¿qué sentido tiene que cancele a Trump, no sé, Pinterest? ¿Qué pasó? O sea, no estoy exagerando. Entonces eso va a ser un debate muy interesante porque hay argumentos buenos de los dos lados. Voy a decirlo con estas palabras. O sea, los factores de poder. O sea, creo que dentro de todas estas conversaciones que vamos a tener, toda la parte del poder económico es fundamental. Que es básicamente un poco lo que pasó. O sea, fue desde... Porque no solo es Twitter y que no le cerramos las cuentas. Hubo una cantidad de compañías que retiraron los apoyos. O sea, hubo una consecuencia
monetaria directa sobre una parte grande del Partido Republicano. Hubo un castigo, hubo una penalidad. Sí. Y eso, o sea, junto con lo que tú estás comentando, que es una parte como más de comunicación y todo lo demás, o sea, cómo reacciona el poder económico a todo esto que está pasando como en el lado político y cómo se reacomoda todo esto en la era after Trump. Sí, sí, yo creo que eso, bueno, y hay un tema más que creo que es importantísimo. Dilo. Que es Miami. Exactamente. Miami, y ojo, hablamos de ese documental de 537 y una de las cosas que he aprendido más con Pueblo People y con todo este proceso electoral es del rol que ha tenido Miami históricamente en las elecciones de Estados Unidos y la mala reputación absolutamente merecida que tiene, obviamente estoy generalizando, Miami a la hora de elegir políticos. Y uno de los temas es que, y ya hablaremos porque es algo nuevo para nosotros que iremos investigando, es toda esta influencia cubana de ultraderecha en radio y en medios que ahorita ya no son tan populares pero que siguen teniendo muchísimo impacto, han generado, bueno, toda esta locura que generó lo que vimos aquí en Miami. Claro. Pues. Entonces, creo que nuestro rol un poco ser esos elementos de, bueno, por lo menos así, de la razón y tratar de explicar un poco el fenómeno. Y esto nos va a llevar a varias cosas que para mí son súper importantes. O sea, primero, yo insisto, esto yo lo dije en el podcast en algún momento, que, o sea, Miami es sin duda, o sea, una de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Sí. O sea, sin duda top 5. Sí. O sea, por una cantidad de razones que las vamos a hablar. Uh-huh. Entonces, o sea, por esa razón y por la conexión que tiene con Latinoamérica, creo que es importante y con Venezuela también. Claro, con todos los hispanos. Exacto. Es importante que nos metamos ahí. Y eso también nos puede llevar a algunas cosas interesantes, que es de repente explorar un poco también qué está pasando en otros lugares de Latinoamérica que se conectan con Miami, que se conectan con Estados Unidos. No, totalmente. Y que se conectan con el tema que nos trajo para acá, que es el populismo. Pues. Exactamente. Pero bueno, yo creo que con eso tenemos bastante trazado y obviamente, ¿qué es lo otro? Hablaremos muchos temas que todavía no sabemos cuáles serán, que aparecerán. Sí, bueno, sí, y hay temas como los amigos del Brain Trust, bueno, hay varias de las cosas que están aquí que las hablamos, pero una de las cosas está bien que nos metamos en Miami, porque además nosotros estamos aquí, y bueno, hay que aprovechar que estamos aquí, y el acceso que eso nos puede dar. Pero también es importante entender lo que es la comunidad latina, el voto latino en el resto del país. Claro. Y cuáles son las diferencias y todo eso. Entonces yo creo que eso también va a ser algo totalmente divertido e interesante de explorar. Entonces bueno, este es oficialmente la última grabación que hacemos con Trump de presidente. Exacto. Y ya, bueno, mañana... Sabrá Dios cuando salga porque estamos editando solo. Exacto, ya veremos cómo inventamos. Sí. Pero bueno, nada. Bueno, como siempre, por favor, si están en YouTube, suscríbanse, síganos en Spotify, en Apple Podcasts. Ahí pueden poner comentarios si les gusta, ¿sabes? Y ponernos 5 estrellitas y todo eso. Síganos en nuestras redes. Estamos en Twitter, que ya se me olvidó cuál era el handle, @pueblo_people. Uh-huh. Y estamos en Instagram en @pueblopeople. Exacto. Y bueno, nada. Aquí estamos, chicos. Les prometemos que esto va a mejorar, mejor iluminación. Ajá, todo un desastre. Exacto. Aquí nos pueden ayudar. Uh-huh. Aquí en la pared de atrás, que está blanca, si nos quieren dar sugerencias por redes de qué quieren ver ahí, a lo mejor podemos conseguir algo. Podemos hacer algo comunal aquí ya interesante. Cómo lo decoramos. Sí, pero bueno, Osvaldo, me emociona mucho embarcarme en esta nueva aventura contigo. Segunda temporada, chicos. Gracias a todos. Hasta la próxima.